Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos abriendo la semana más noticiosa del último tiempo, considerando que por fin vamos a poder dar una mirada a lo que es el gabinete que anunció el presidente electo Gabriel Boric el viernes de la semana pasada. Vamos a estar comentando todos los detalles, repercusiones, proyecciones y más junto a, y se los quiero presentar de inmediato, María José Naudón, abogada y magíster en artes liberales. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. También estamos junto a Axel Callis, sociólogo y director de tuinfluyes.com y el área electoral Chile 21. ¿Cómo está? Buenos días a todos. Bueno, tenemos tanto tema que partamos de lo más amplio. ¿Qué les parece a ustedes el gabinete que dio a conocer el presidente electo? ¿Cuáles son las cosas que más les llamaron la atención? Bueno, y todos los detalles que podemos ir compartiendo, María José. Oye, mira, yo voy a partir por lo obvio y después me voy a ir a lo menos obvio. Pero yo creo que el gabinete que conocimos el día viernes, en lo más evidente, lo primero que hace es, de alguna manera, calmar los ánimos, ¿verdad? Hay como un modo o una manera de generar una cierta tranquilidad que se genera a partir del gabinete. Yo sé que esta palabra al mismo presidente Boric no le gustaría, la que yo voy a usar, pero yo creo que traspasa o da muestra, ¿no es cierto?, de una moderación, que obviamente el Frente Amplio no lo considera así, habla más bien de amplitud o de otros conceptos, pero creo que sí da cuenta de una acción que pasa del discurso, que para mí es muy importante. Ahora, más allá de los nombramientos en concreto, y yo quisiera partir un poco por acá, los datos se los dejamos a Axel, que es el experto en datos. A mí lo que me gustaría partir diciendo es que creo que la ceremonia, la puesta en escena, ¿no es cierto?, de ese nombramiento del gabinete, para mí es lo más importante, pensando que los nombres van a ir desplegándose, obviamente, más allá de lo que nos puedan decir ahora, digamos, a primera vista, en su trabajo. Y ese despliegue, esa puesta en escena, creo que explica muy bien o da cuenta muy bien de la manera o la nueva manera o el nuevo orden, el nuevo ciclo que estamos empezando. Y yo diría 3 características para empezar. Primero, una relevancia fundamental en lo simbólico. Es decir, ahí el lugar, la forma, el lenguaje, los modos, las maneras, las referencias, el discurso, están claramente estudiados y están en conexión o en directa relación con lo que se quiere transmitir. O sea, no solamente es lo que se dice, sino cómo se dice. Ahí yo destacaría no solamente, digamos, las mujeres, que las vamos a destacar después, por supuesto, pero no son solo mujeres, son mujeres con sus hijos en brazos, son, ¿no es cierto?, hombres que no solamente están en un menor número, o sea, más están sin corbata, están con otra actitud, ¿verdad? Entonces creo que hay una presencia de la familia, hay una presencia de los invitados, o sea, hay todo un entorno que nos está hablando de algo que va más allá de los nombres. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que hay también aquí una manera discursiva de enfrentarse que tiene que ver también con un tipo, digamos, de gobernante que está en sintonía o cree estarlo, porque podríamos discutir eso, pero cree estar en sintonía con lo que la ciudadanía pide. Por lo tanto, ahí hay una frase que yo creo que complementa muy bien, que es la que da en una entrevista Gabriel Boric, y que dice que en el fondo primero hay que formar parte del grueso, digamos, de la calle, y luego hay que gobernar. Yo creo que eso ahí uno se puede dar cuenta. Yo diría que esos elementos simbólicos, representativos, más allá de los nombres, de las mujeres, ¿no es cierto?, de la amplitud política, que yo creo que obviamente lo podemos ver, me interesa a mí destacar como primer elemento. Axel, ¿coincide? ¿Algunas otras cosas que hayan llamado especialmente la atención? A ver, uno a esta altura, yo ya llevo viernes la noche carrete y sábado la noche carrete con muchos amigos donde analizamos una por una las carteras. Así, bueno, no son carretes así como bailables, son como, oye, así, educación, ya, y todo. Entonces ya como que, y más encima está la entrevista de anoche de Gabriel Boric y todos los análisis, entonces lo que así voy a tratar de hacer como brochazos de día lunes, 3 días después de... Yo creo que partió este gabinete, o ha partido con yo lo definí como muy buen lejos, o sea, se veía todo súper bien, se ve todo muy bien desde afuera, desde lo lejos, y la verdad es que como suele suceder hay que ver los gabinetes andando, los gabinetes son diseños, son ideas, son telas que se entregan a la ciudadanía un mensaje,
pero en realidad esto opera en la práctica por lo menos en Chile o en Sudamérica el segundo gabinete es el que más gobierna normalmente, que es como donde se tiende a ajustar el comité político y la expectativa. Así que hay que esperarlo. Yo creo que es un gabinete marcado por... yo no estoy ni... A ver, se dijo que era moderado, anoche Gabriel Boric dijo que no era moderado, sino que era ponderado, y yo le pondría que yo no sé si es ni ponderado ni moderado, yo creo que es un gabinete orientado a la viabilidad, es decir, a tratar de hacer lo que el programa manda, aunque sean los plazos más extendidos. O sea, está orientado a un pragmatismo brutal, y ese pragmatismo uno siempre lo cree propio de la derecha o el centro, pero acá yo creo que es como decir, ¿sabes qué? Esto lo vamos a intentar hacer, aunque nos demoremos. Y ya empieza hoy día a salir lo del CAE, tiene que ver con las pensiones, es decir, está orientado a un pragmatismo de viabilizar las reformas, aunque se demore. Bueno, ese punto es importante, Axel, porque tal como dice, la llegada de Marcel, para algunos quizá pudieron haber creído erróneamente, por lo menos a mi juicio, que él iba a hacer un cambio o un giro en el gobierno o en el programa. Al contrario, él viabiliza más las reformas de lo que estaban antes. Perdona, sí, Bárbara, es que es la diferencia entre Burgos, cuando llega un Bachelet, que llega a la dupla Burgos-Valdés, llegan a frenar las reformas. Acá llegan a viabilizar las reformas, a lo mejor no de una manera brutal como la quisiera el PC o algunos sectores que no han hablado, están callados, pero muy enrabiados dentro de Apruebo Dignidad, y que están esperando las nominaciones de los subsecretarios como para poder desahogarse. Yo creo que están en una lógica, por eso digo que el gabinete para mí, el gabinete de hoy lunes es absolutamente un vehículo para viabilizar la reforma. Y por lo tanto, para eso tiene que haber una condición que es la conexión, como decía María José, o sea, tiene que estar conectado. Y por lo tanto, toda esta diversidad que uno ve y todos estos colores, edades, es un intento por tratar de mantener un gabinete conectado. Ahora, como suele suceder, todo esto opera en la práctica. O sea, hemos visto el gabinete de los pendrive, el gabinete sin complejo, el gabinete político. O sea, todo esto es para que nosotros analicemos durante los próximos meses y nos entretengamos, pero esto opera en la práctica. Y punto aparte, y esto da para un programa, gobernar el Ministerio del Interior hoy es la tarea más compleja que hay. Y tú lo dices a alguien que estuvo 10 años en la moneda, de los cuales pasó 5 años en conflictos desde el Ministerio del Interior. No estoy hablando de teoría ni cosas que aprendí en la universidad, estoy hablando de la práctica. Hoy, este gabinete, o sea, esta agenda del Ministerio del Interior es lejos la más compleja que ha habido en los últimos 30 años. Y después nos podemos poner a pensar por qué. Bueno, vamos haciendo este desglose. Si bien todos los ojos estaban puestos principalmente en Hacienda, ¿cierto? Hasta que supimos quién iba a ser el ministro, probablemente Interior, como dice Axel, va a ser el más complejo de todos, por lejos. Los problemas que estamos teniendo, que se están viviendo, que son muy difíciles de abordar, son muchos. Y en ese sentido, ¿qué le parece el perfil de la ministra designada? Primera vez una mujer asumiendo la cartera de Interior. Si bien tiene experiencia gremial, tiene muchas herramientas para poder hacer bien su trabajo, probablemente le falta, algunos dirán, experiencia. No es lo mismo hablar de diálogo que tener que realizarlo, ¿no? O hacerse cargo de los hechos violentos que puedan seguir ocurriendo, María José. Mira, yo creo que a mí no me llamó la atención. Yo creo que no hay nombramientos, entre otras cosas, que llamen mucho la atención, o demasiado la atención, ¿verdad? Ahora, yo creo que si bien yo coincido con Axel totalmente que este es una elección pragmática, y yo creo que esa es una característica de este gobierno, que es una mezcla, un equilibrio entre la ilusión y el pragmatismo, ¿verdad? Que lo hemos visto, digamos, en muchos de los dichos. Yo creo que ese pragmatismo hay que mirarlo bien, porque obviamente aquí el tema es cómo tú vas rellenando los conceptos, y en ese sentido el Ministerio del Interior pasa exactamente lo mismo. Porque tú no dices, claro, pragmatismo. ¿Qué es pragmatismo? Algo pragmático, ¿no es cierto? Es algo que tú buscas las condiciones para que se realice, aunque vayas perdiendo, ¿no es cierto? Aunque el camino, digamos, tengas que transformar o cambiar. Bueno, yo creo que ese cambio o esa renuncia en ciertas cosas es lo que representa Mario Marcel. O sea, Mario Marcel, por supuesto, que está de acuerdo con el programa en el sentido que todos los ministros están remando hacia el mismo largo que el presidente. Pero cuando el día nosotros decíamos que Mario Marcel
o sea, o la próxima ministra Interior decía que Mario Marcel está de acuerdo con el CAE y que lo asegura en los próximos 20 años, que fue el titular de hoy día de la tercera, entonces uno dice, a ver, vamos viendo, o sea, eso para mí es moderación. Yo no siento que la moderación sea necesariamente renunciar, o sea, sea algo negativo, al revés, tiene mucho que ver con el pragmatismo, con cambiar las expectativas en orden a lograrlo. Entonces, en el caso del Ministerio del Interior, que efectivamente yo creo que va a ser muy difícil, también yo creo que va a haber una tensión bien importante entre las mismas dos cosas. Aquí hay un grupo de, digamos, miembros del gobierno, el presidente y, digamos, Jackson, Vallejo y Isquia, que están son parte, digamos, de una tensión que tiene que ver con haberse originado en la calle y tener como una deuda, una cierta interpretación o petición, ¿no es cierto?, una ciudadanía que votó con ellos con fuerza, pero por otro lado está la realidad, y hay que contener la violencia, hay que buscar que el Estado sea efectivo, tenemos, ¿no es cierto?, la Araucanía, tenemos el reto del indulto, la amnistía, de los presos de la revuelta, entonces todos esos elementos vamos a ver cómo va funcionando esa tensión entre lo que se hace o lo que se cree. Y yo creo que hasta el momento el problema que hemos tenido es que hay un discurso que aguanta todo, pero los límites no han estado puestos. En ese sentido, no han hecho la pérdida, porque obviamente estamos ahora hablando dejando contento, podríamos decir a todos, pero va a llegar un minuto en que va a haber que decir que no. Y vamos a tener que ver qué ocurre en ese gabinete, efectivamente, o en ese ministerio, cuando se diga no a ciertas cosas y por lo tanto haya grupos que estén descontentos. Axel, ¿cómo ves esa dificultad? Porque así como la ministra del Interior, y que asiste, tampoco tienen la experiencia quizá gobernando, estamos hablando del resto del equipo, todo el equipo político, básicamente, salvo quizá Mario Marcel. Bueno, el comité político es un grupo casi de puros legisladores y uno sabe, cuando uno legisla desde el Ejecutivo, uno tiene que ir a conseguir apoyos, es distinto a dar apoyos, y ahí hay una diferencia. Esto es un grupo de personas que está acostumbrada a entregar apoyos, no a buscarlo. No es lo mismo ganarse la plata que gastarse. Eso es absolutamente distinto. Eso yo hago ahí un paquete entre lo que es el comité político y doy ideas así sobre la agenda de interior. Yo separando, yo entendiendo que me imagino que la Araucanía va a ser un diseño aparte, que no sé si pase por interior, capaz que pase por interior y presidencia, no sé cuál va a ser la ingeniería que se haga ahí, pero la agenda, hay dos agendas, hay dos pilares que merman la aprobación de un gobierno. Uno, lo económico, es decir, la crisis económica, la falta de crecimiento, la falta de empleo, y lo otro es la falta de orden público y delincuencia. Ahí cuando una de esas patas se cae la aprobación del gobierno, y te lo digo que es distinto gobernar con una aprobación azul que con una aprobación roja. Uno con una aprobación azul, uno puede ir mucho más suelto por la vía, es como cuando uno va ganando en un deporte, y ir desde atrás, cuando uno está en rojo, o sea, cuando las líneas de aprobación y desaprobación están cruzadas, la inseguridad te come. Entonces la pregunta es cómo hacemos, porque acá el tema es de los diagnósticos, y anoche Gabriel Boric insinuó algo, también insinuó Isquia, pero hay temas que no le estamos centrando de manera como deberíamos. El foco del crimen organizado es algo nuevo en Chile. Acá hablamos de crimen organizado y pensamos en series y cosas así. En Arica, Iquique y Antofagasta está el crimen organizado. Y lo puedo decir, y he escuchado testimonios de personas de izquierda que están aterradas porque dicen, ¿cómo yo saco un discurso donde digo que hay crimen organizado que está siendo controlado por migrantes y yo, mi partido, somos a favor de los migrantes? Es decir, y ahí yo no sé cómo van a entrarle con el tema del crimen organizado, porque es otra división, ya no es la venta de papelillos y del narcotráfico que está, y de marihuana, creepy y la cuestión. Luego está el tema del narco y bueno, y después todo lo relacionado con el orden público. Ese paquete yo creo que puede ser un paquete que hay que prestarle mucha atención, y yo diría que tiene que meterse tanto como la Araucanía. Y la apuesta ahí que hace, la apuesta que hace Isquia es que puede tramitar rápidamente
el traspaso o la creación del Ministerio de Seguridad Pública para desembarazarse de eso, cosa que yo creo que no va a ocurrir en el corto plazo. Eso va a ser lento. Esa tramitación no va a ser sacarlo en junio o julio como algunos creen. Entonces, esa agenda puede insegurizar mucho si no sale en el corto plazo, y bueno, y todo el tema que tiene que ver con pensiones cae, y las listas de espera, y todo esto en el contexto pandemia. Entonces, por eso yo diría que estamos mirando el mejor momento del gobierno Boric. A partir del 11 de marzo empieza otra película, y va a ser dura, es muy dura. Entonces yo no tengo miedo a esta cosa de vamos, sí se puede, como lo hemos logrado, esta cosa media así como gringa de que somos imbatibles, porque es distinto gobernar a protestar, legislar o ganar una campaña presidencial. ¿Cuánto le puede pesar, María José? Porque mencionaba, por ejemplo, Axel, en el caso de cómo enfrentar redes de crimen organizado, por ejemplo, vinculando a los migrantes, porque evidentemente vincular cierto tipo de crimen organizado a ciertos migrantes, en ningún caso uno debería interpretarlo como una crítica a los migrantes en general. Si miramos la cifra, es un porcentaje muy, muy menor el que comete delitos, ¿cierto? Pero toda esa política, todo lo que se ha dicho para defender ese sector lo puede frenar. Lo mismo con el orden público, cuando tengan que desalojar eventualmente tomas, cuando tengan manifestaciones con violencia, ellos estaban en la otra vereda. ¿Cuánto les puede pesar todo esto, incluso lo de la Araucanía? Es mucho, es que eso es justamente la tensión a la que yo hacía referencia antes. O sea, aquí, ¿no es cierto?, hay un grupo de personas, digamos, que se ha originado, ha encontrado su capital político en la calle, podríamos decirlo de una manera. Por supuesto que después eso fue institucionalizado, transformado en una campaña y se ha convertido en un liderazgo potente, fuerte y reconocido. O sea, eso es absolutamente así. En ese sentido, yo creo que el gabinete es una muy buena señal de partida de todo punto de vista y que equilibra muy bien, ¿no es cierto?, esta necesidad de marcar, podríamos decir, o de conservar el espíritu, podríamos decir que es el comité político, pero también esta necesidad de buscar apoyo fuera de Apruebo Dignidad. Es evidente que Gabriel Boric no puede, ¿no es cierto?, gobernar, no solamente porque el Senado esté dividido 50-50, sino que necesitaba apoyo. Y aquí lo que se ha creado en este gabinete, y es un elemento importante, es una coalición que a lo mejor va a ser una coalición nueva el día de mañana, ¿no es cierto? Y que es esta apertura hacia lo que podríamos llamar la exconcertación, excluida obviamente la democracia cristiana. Entonces, creo que efectivamente lo que hay aquí es una tensión entre un grupo que nace, que luego madura políticamente y se instala, ¿no es cierto?, en un lugar, pero que sus afectos siguen estando en su lugar de origen, en muchos de los temas y en muchas de las cosas. Y eso se nota. Se nota cuando, por ejemplo, ayer le preguntaban a Gabriel Boric si es que él incorporaría o no a la CAM, por ejemplo, en la negociación de la paz respecto de o en la estrategia de paz de la Araucanía. Se nota cuando hoy día, ¿no es cierto?, le preguntaban en Mesa Central a Giorgio Jackson respecto de los indultos o la amnistía de los presos de la revuelta. Se nota ayer en la entrevista, ¿no es cierto?, a Ixchia Sichel cuando responde los mismos temas. Entonces, yo creo que en este momento estamos en una, digamos, engrosamiento de la línea de crédito, ¿no es cierto?, en este minuto. En este minuto estamos engrosando la línea de crédito en una sintonía casi épica, ¿no es cierto?, donde lo simbólico, como te decía antes, donde el lenguaje está muy delineado, está muy, digamos, depurado, pero obviamente ahora viene lo difícil, y que es poner límites, que es decir no. Entonces, cuando le preguntan al presidente electo o a sus ministros por el momento, a sus ministros más cercanos, por ejemplo, a ver, tal o tal delito van a estar en el indulto o en la amnistía, lo que ellos responden siempre es: vamos a dialogar, vamos a ver caso a caso, vamos a conversar con las familias, con la sociedad, y todo eso me parece estupendo, fantástico, el diálogo está, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vengan los no? Este delito no entra, esta persona queda fuera, o no sé, y empecemos, ¿no es cierto?, a decir no. Vamos a dialogar es una respuesta que le hacen, que ellos tienen para casi todos los temas, sobre todo cuando se les preguntan Exacto. por la Araucanía, por la delincuencia, por el comercio ambulante, por prácticamente por todo, pero ¿hasta dónde se estira ese elástico? Claro, porque una cosa muy cortita, y es que el diálogo es imprescindible, es absolutamente importante y necesario, pero no es suficiente. Entonces, lo que yo quisiera ver es qué más que el diálogo, qué hay más allá que el diálogo. Yo creo que ahí se empieza a jugar la cancha
y esa popularidad que se pierda o se gane, obviamente es muy importante, y también es muy importante, podemos verlo después, respecto del rol que va a cumplir la oposición. Axel. No, o sea, está como, a ver, hay un diagnóstico que es que, a ver, ¿cómo lo puedo plantear? Hay un diagnóstico que habla y que comunica Gabriel Boric y parte del gabinete, y es que hay que dialogar con todos. Y me refiero a todos, es todos. Y ahí yo creo que ellos tienen un punto que yo les doy en el ámbito de que es distinto dialogar con los iguales a dialogar con todos. Y ahí está justamente el desafío, que es yo me voy a sentar con aquel que no piensa ni siquiera como yo, ni siquiera me respeta como actor, y tengo que lograr meterlo en la mesa. Es decir, en ese sentido, por ejemplo, y no solamente hablo de los temas de interior, sino que también en los temas del colegio de profesores y la deuda histórica, ahí también o sea, en todo ámbito van a quedar embarradas, porque la deuda histórica no es algo así como que se va a pagar a todo evento. Me imagino que hay muchas de esas personas que ya han fallecido, y en ese sentido, parece que me caí, ¿o no? Me caí, Bárbara. ¿Aló? No, yo te oigo. Parece que me caí, ¿o no? No, como que la Bárbara se cayó, porque yo tampoco la veo a ella, a ti sí te veo. Recording stopped. Sí, parece que nos caímos todos. Recording No, in progress. cayó la Bárbara, yo creo. Doña Bárbara. Estamos de vuelta. Ay, Sí. te caíste tú, Bárbara. No, nos caímos todos. Pero si nos ¿cómo fue caímos la todos, caída? no se cayó nadie, pero estaba muy atentamente Exacto. escuchando este desafío que nos estaba planteando Axel de cómo llevar a la práctica todo esto que se había dicho en el discurso. Sí, me están escuchando, ¿no? Perfecto. Sí. Ya. No, para terminar con el tema del diálogo, o sea, y sobre todo dialogar con aquellos que no quieren dialogar contigo, que es lo más difícil que hay. Pero la metodología... María José, ¿tú me escucháis o no? Sí, perfecto. Ah, ya, todo. Perfecto. Sí, lo que hace es que se me congela la Bárbara de repente. Entonces, esa metodología yo creo que va a ser importante ver cómo funciona, que es el reconocer en el otro, aunque no sea ni como yo, ni me respete a mí como persona o como actor político, pueda funcionar. Yo ahí tengo un matiz. Cuando uno hace trato político, cuando uno está gobernando, uno siempre dice que no. La pregunta es, ¿cuál es el camino alternativo al no? O las razones por qué no. Porque las pedidas en un gobierno son infinitas. O sea, todos los días, antes del estallido social, desde los últimos 25 años, todos los días había una marcha en la Plaza de la Constitución. Y a veces habían 2 o 3. Había una a las 11, una a las 2 de la tarde y otra a las 5. Y eso es porque las demandas son infinitas en un Estado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se procesan, se trabajan y se responden todas esas demandas? ¿Y cuál va a ser, para mi gusto, y por eso es que es importante, cuál va a ser la prioridad? Anoche Gabriel Boric en la entrevista no lo dijo, cuál va a ser llamémosle, el paso 1, porque así como hay un simbolismo en el gabinete, también marca un elemento desde el punto de vista comunicacional político muy relevante. ¿Cuál va a ser la primera ley? ¿Cuál va a ser la primera reunión que va a tener él a partir del 11 de marzo? ¿Va a ser de la reforma a las pensiones? ¿Va a ser la reforma tributaria? ¿Va a ser Araucanía? ¿Va a ser orden? ¿Va a ser pandemia? ¿Cuál va a ser? Y esa tablita corta es para mí la que más me interesa conocer. ¿Qué le ha parecido a usted hasta ahora las primeras intervenciones de los ministros? O quizás de lo más relevante, las primeras líneas que han marcado fuertemente la próxima vocera, la misma ministra del Interior, con algunas declaraciones que le han criticado en la línea de lo que hemos estado hablando también. Mira, yo creo que aquí hay que distinguir a los ministros y a los miembros del gabinete cuando hablan de algunas promesas o de temas que son icónicos, o cuando hablan de temas
que no lo son, porque obviamente en un gabinete, en un gobierno, como bien dice Axel, hay millones, ¿no es cierto?, muchas cosas o muchas demandas, pero aquí hay algunas que son icónicas, y yo creo que respecto de cómo se han mostrado es justamente cuando hablan de esos temas que son icónicos, y aquí hemos tenido, ¿no es cierto?, pensemos en los tres más importantes, o sea, Gabriel Boric, Jackson y Vallejo, y Isquia, digamos, ese grupo, por decir el núcleo, digamos, los hemos tenido a los tres hablando de estas demandas o estas peticiones icónicas. Entonces, mirando eso, yo creo que por una parte han sido muy coherentes respecto de lo que sostienen, o sea, se mantiene un discurso. Por otro, sobre todo Camila Vallejo, bastante sorprendente en sus declaraciones, ¿no es cierto? La entrevista que dio en el Mercurio hablaba de que este es un gobierno de centro-izquierda, ¿verdad? Que ayer incluso Gabriel Boric tuvo que salir a explicar, la respuesta por lo menos a mí me pareció muy buena, pero tuvo que salir a dar una explicación, digamos, en ese sentido, y ahí justamente cuando habla de ponderar, ¿verdad? Pero yo creo que lo que sí se nota, y eso me parece que es bueno en un sentido y puede ser difícil en otro, que también lo esbozó ayer Boric, es que es un grupo muy afiatado, no, fue Isquia que lo dijo, es un grupo muy bien afiatado, que tiene muchas convicciones claras comunes, y yo creo que eso es muy importante. Ahora, yo también creo que otra de las características del gabinete es que van a estar rodeados, el ministerio, el comité político, ese rol me imagino que lo tendrá que cumplir Mario Marcel, pero en términos generales, y este es un gobierno que yo creo que va a estar muy bien comunicado entre ellos, hay una importancia del equipo que me parece muy relevante, tiene que también recibir la influencia de los otros que, siendo de esa misma línea, no piensan o no han vivido exactamente las mismas experiencias. Yo creo que eso también los debe nutrir. Pero por el momento se nota, yo te diría, un espíritu colectivo, comunicado, claro, con ciertas sorpresas en el lenguaje, pero yo creo que en el fondo es lo que están transmitiendo, lo que el programa dice. Hay una certeza respecto de que el programa es la guía, y ahora lo que hay que ver es que cómo esa ruta se va concretando, como te digo yo, dejando de lado ciertas cosas que son las necesarias para efectivamente ejecutar con viabilidad y con posibilidad de proyección. Axel, las primeras intervenciones de los ministros. A ver, o sea, están todos sin presión, pues. Si uno habla puras cosas coherentes cuando no tiene presión. Si hacer declaración y preparar entrevistas de un día para otro, perdón, no es que no quiero pinchar el globo, pero esto es como entrenamiento, o sea acá la cosa es cuando empieza el partido y el otro rival empieza a jugar. Acá todo el mundo puede preparar una entrevista, ser súper coherente. Este equipo me parece que está súper afiatado, eso es absoluto, está afiatado generacional y culturalmente, no obstante que sean de partidos distintos, porque han vivido una experiencia juntos. Bueno, ahora van a tener que demostrar si es la generación dorada, pues si esta cuestión es muy parecida al fútbol. O sea, nosotros teníamos 5 o 6 jugadores que tenían que tienen una capacidad y que todo operaba bien hasta que el rival empieza a jugar, y ahí se ve cuánto pesa y cuánto vale. Y claro, es distinto ponerse de acuerdo para decir, Isquia, tú vas a este programa, tú vas a este otro, yo voy a tolerancia y nos vamos repartiendo, que cuando estás gobernando y estás con el castillo sitiado por los movimientos sociales o por el incendio o por los atentados en la Araucanía o por los 3 portonazos que dejan 2 muertos. O sea, eso es la vida, esa es la vida, y yo los quiero ver y ojalá que les vaya muy bien. Pero bueno, en esa misma línea de desafíos habla un gobierno ampliado que trascendió a pro dignidad, pero una cosa es sumar los ministros, hacer toda esta suma de los apoyos, buscando también en el Congreso legisladores para poder avanzar en el programa. Pero si nosotros miramos la experiencia de los gobiernos anteriores, ni siquiera en algunos casos teniendo la mayoría en ambas cámaras, esa línea tan fácil. Al mismo presidente Piñera le pasó muchas veces que los propios parlamentarios del oficialismo no se alinearon. Entonces, ¿qué tanta posibilidad de alinear o no tienen ellos? Perdona, Bárbara, para terminar rápidamente la idea. Mira, mi aprendizaje, y yo creo que no ha cambiado, es que el 70% de las cosas de gobernar es improvisar. Es decir, son las cosas que ocurren que uno no tenía pensado que iban a ocurrir 2 días antes. Y el otro 30% es donde tú pasas y te haces famoso o no, que es legislar y tratar de mantener la priorización del programa. Ahí se juega este gobierno, porque ya han pasado muchos años que no ha cambiado nada. Es decir,
lo de las pensiones, recordemos que mismo Marcel es del 2006 el informe, o sea, del 2004, 2005. O sea, estas cosas son muy largas y la paciencia es muy corta para todos estos temas. Entonces, ahí yo quiero ver cómo van a configurar este trade-off o este motor de dos tiempos entre administrar la coyuntura, que viene muy dura, y poder llevar a cabo el programa. Ya, ¿y cómo ven la otra pregunta? Para los dos también, María José, partamos contigo. Respecto a esto, si van a poder alinear o no el gobierno con el Congreso. Mira, ayer lo decía también, mira, he visto tantas entrevistas que yo no me acuerdo quién era el que lo decía, pero le preguntaban efectivamente eso, ¿verdad? Creo que era al mismo presidente electo, que le decían, mire, una cosa es lo que usted quiera, pero ¿qué va a pasar si efectivamente esos, digamos, parlamentarios no apoyan o no siguen su ruta en el indulto o en las pensiones o en los temas, digamos, que son icónicos? Y yo creo que ahí Boric hizo un movimiento muy inteligente, que es el de ampliar, ¿no es cierto?, la coalición, porque obviamente compromete en algún sentido, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo ese es un compromiso que no lo tiene asegurado. Y tanto no lo tiene que parte de su discurso es el diálogo, eso respecto, ¿no es cierto?, de la solución de problemas, y otra palabra que si uno tomara la palabra que más repiten es la necesidad de apoyos. Y entonces dice, vamos a necesitar, ¿no es cierto?, el apoyo de los partidos, el apoyo de la ciudadanía, el apoyo de todo el mundo. Ahora, esos apoyos, yo creo que, ¿cómo se gestionan? Obviamente con diálogo, por supuesto con acuerdo, pero ahí para mí es implacable la popularidad. O sea, si Gabriel Boric logra seguir teniendo una popularidad que sea atractiva, o sea, sigue teniendo un capital político, entonces hay más probabilidad de que no se quiera ir contra él, ni, digamos, su coalición ampliada, ni la oposición. Si por el contrario, la popularidad de Gabriel Boric baja, obviamente se vuelve un trofeo, digamos, mucho menos atractivo, y por lo tanto la volatilidad que nosotros hemos visto en el gobierno de Piñera y que hemos visto incluso en los mismos parlamentarios de la digamos, ahora gobierno, respecto de muchos temas, yo creo que puede obviamente marcarse, y ahí dos ejes, de nuevo. Uno es los movimientos sociales, otro es la calle, digamos, cómo se mueva en ese eje si es que el presidente pierde popularidad, y el otro efecto que va a ser el efecto convención constituyente, que también va a ser muy importante en este despliegue, pensando que el compromiso y la vinculación de Gabriel Boric con el proceso constituyente es muy íntimo, y que en algún sentido ese plebiscito es también un plebiscitaje sobre su gestión, digamos, a esa altura de cuando vaya a ocurrir. Axel, ¿cómo ves ese desafío? Que Sí, no, o sea, no lo han tenido fácil ni los gobiernos. Ayer, anoche, Gabriel Boric dijo, nosotros no vamos en el Congreso, no, o sea, y lo explicitó, no queremos entrar en la transacción de tener que comprar votos. No sé si alguien lo escuchó eso. O tener que, en esta lógica que no es que uno soborne, sino claro, que... no caer en el clientelismo, dijo. En el clientelismo, no caer en clientelismo. Pero los congresos te son favorables por tres razones. Uno, por clientelismo. Dos, porque eres tan popular y el gobierno te suma tanto que es imposible ir en contra, como ocurre con los retiros. O porque hay una ciudadanía que está ejerciendo una presión por fuera que también hace que tú no puedas ir en contra. Si no sean esos tres escenarios, tienes que ya entrar a pirquinear los votos, y la verdad es que hay poco espacio para el pirquineo. Mira, al principio uno hace suma, uno tiene 67, 72, 68. Al final hay personas que adhieren a un proyecto y que a veces cruzan la línea. O sea, pueden haber personas del Partido de la Gente, incluso algunos de Bópoli o de otras tendencias que digan, ¿sabes qué? En este proyecto sí voy y en este proyecto no voy. La pregunta es cómo se construye esa mayoría para ir avanzando en la agenda legislativa, que es la que no puede esperar, y va a ser fundamental, y ahí lo entiende también la gente del Frente Amplio, y está uno de los desafíos, que es cómo yo hago para estar conectado, mantener cierta presión social y al mismo tiempo gobernar. Y ese desafío yo lo veo re difícil. En este balance, en el Raye para la Suma, de cómo quedó compuesto el gabinete, ¿ustedes están de acuerdo o no con la afirmación del convencional Hugo Gutiérrez del Partido Comunista? Él dice que el PS, salió ganando perdiendo, o ganó perdiendo. ¿Qué le parece?
A mí la frase me parece una genialidad, creo que es como un dicho, así como una genialidad. Ahora, yo creo que esa frase lo que demuestra es que aquí lo que vamos a ver también es dos versiones del Partido Comunista. Yo creo que obviamente el Partido Comunista representado por Guillermo Tellier y representado por Hugo Gutiérrez y por otras caras, digamos, que son las caras más generacionalmente mayores y que han sido, si tú quieres, los rostros del Partido Comunista, tienen un feeling, es que ni siquiera son convicciones, es una manera de entender que es muy distinta a la que podríamos pensar, por ejemplo, en Camila Vallejo. Y yo creo que tiene que ver también por un vínculo personal, por haber vivido, como dice Axel, una experiencia común. Y, ¿no es cierto?, tenemos que recordar que cuando pierde Daniel Jadwe, muchos de estos comunistas jóvenes estaban muy contentos de que hubiera ganado Gabriel Boric. O sea, hay ahí, ¿no es cierto?, una necesidad de disimulo que lo que denotaba era un compromiso, ¿no es cierto?, que es afectivo, que si tú quieres... Está recibiendo una llamada, pero ya estamos de vuelta. María José, ¿ha sido accidentada esa? Oye, imagínense con lo accidentado que es un Zoom, ¿cómo lo va a tener el gobierno después? Sí, voy a seguir la idea, voy a hacer como si fuera yo la María José. Acá hay dos diseños, o sea, dos diseños que están cohabitando dentro del PC. No sé si son diseños, pero son tampoco no son líneas políticas, son hipótesis, son tesis. Está la de la convención que se acaba en julio, aparentemente, que yo diría que es la Alianza Chile Digno. Y la Alianza Chile Digno, y como todo, que es donde está Hugo Gutiérrez, Barraza, que operan con los movimientos sociales, con la coordinadora, con los pueblos originarios, con una serie de sectores más duros y no necesariamente acomodados con el Frente Amplio. María José, estoy dándole continuidad a todo tu discurso. Sí, lo vi, perdona, que algo pasó que se me cayó aquí esto. Sí, y por otra parte está el diseño de gobierno, que es esta generación más joven del PC. Una se acaba en julio, la de Chile Digno / Pueblo Originario, Lista del Pueblo, y dependiendo del resultado de que suceda ahí, vamos a ver si esa línea que empieza a operar ahora en febrero cuando se discute los contenidos de fondo de la Constitución, ¿tienen éxito o no tienen éxito? O sea, si les va bien, yo veo que va a ser muy difícil desbancar esa línea de lo que puede ser hacia llamémosle, que logre permear hacia el gobierno. Es decir, imaginémonos que esa línea le va bien en febrero o marzo, que es cuando se va a discutir el corazón de lo articulado, y Hugo Gutiérrez y compañía, Barraza, Bárbara Sepúlveda salen gananciosos, o sea, salen ganadores. Va a costar que esa línea no tenga una sobrevida o una reencarnación en algo que no sea el gobierno. Y ahí yo veo que puede haber un problema. Sí, ahora, por otra parte, si le está yendo muy bien al gobierno en los primeros 6-7 meses y la línea, llamémosle más de diálogo o más generacional, la de la Camila, la Carol y Iraz y todos los que están metidos en esa sintonía, le está yendo bien, ahí vamos a tener un conflicto. Pero acá, para resumir, acá la izquierda llamémosle, de lo que apoya a Gabriel Boric va a tener que definirse, porque hasta el minuto hay a Pro Dignidad, Chile Digno, y está a Chile Digno más pueblo originario. O sea, hay tres referentes que están conviviendo y que se tienen que definir. ¿Y cuánta paciencia pueden tener pensando que ellos, me imagino, entienden entre comillas, sacrificio que significará para algunos el de haber tenido que abrir las puertas a un sector de centro izquierda, darle cargos muy importantes al Partido Socialista, entre otros? Si eso no empieza a dar frutos pronto, ¿cuánta paciencia van a tener? Y con dar frutos me refiero a que puedan ir avanzando, cumplir cosas del programa, aprobar reformas. Que yo creo, Bárbara, que aquí, más que cuánta paciencia puedan tener, que eso por supuesto está por verse, es como, volvemos al principio de la conversación, es un tema de pragmatismo. O sea, si efectivamente Gabriel Boric no hubiera abierto, ¿no es cierto?, su grupo, digamos, cercano, y no se hubiera ido hacia, ¿no es cierto?, los partidos, digamos, más de izquierda de la exconcertación, yo creo que es absolutamente inviable el ejercicio de su programa, el ejercicio de su reforma.
Entonces yo creo que no es un problema de paciencia, es un problema de viabilidad. Entonces, O sea, es eso o nada en el fondo, porque si la dificultad de ahí es poca, con la otra no hay ni una posibilidad. No hay ni una. O sea, en el fondo lo que tienen que lograr, y es, lo dicen, no lo estoy diciendo yo, sino que lo dicen todo el tiempo y en todo lugar, digamos, es generar la mayor red de apoyos posible. Y es evidente que esta ampliación del grupo político inmediato lo que genera es la posibilidad, que es una posibilidad, no es un hecho cierto, la posibilidad de estos nuevos apoyos o de estos compromisos más férreos de partidos que en principio podían estar un paso más allá, la vereda del frente, digamos. ¿Cuáles son para ustedes las claves de la segunda patita, la que estamos todavía esperando? Es la designación de los subsecretarios. ¿Cuáles son las cosas más relevantes que hay que estar mirando ahí y que seguro van a estar influyendo para los nombramientos, Axel? O sea, los subsecretarios sirven para compensar las malas ondas de la asignación de ministros. O sea, eso siempre ha sido así. O sea, también deberíamos ver mucho más apruebo de dignidad en esta pasada. Hay que ver, yo diría que, o sea, si hay diseño, vamos a tener, yo creo que debería haber equilibrios políticos que son importantes y sobre todo equilibrios de experiencia. O sea, yo creo que hay ministros que hay que ponerle un subsecretario político. O sea, por ejemplo, educación, creo que tenemos que ponerle ahí un par de ministros o ministras que tengan mucha experiencia. En el caso del MOP también, ahí me preocupa el MOP. El MOP es un monstruo y es un monstruo que tiene que lidiar con sectores duros, o sea, concesiones, es un mundo aparte, vialidad, es un mundo, o sea, ¿para qué o sea, no les voy a contar a ustedes, pero gobernar el MOP es muy heavy y ahí se requiere mucha muñeca, educación, para que te cuento, o sea, estudiantes, secundario, universitario, el colegio de profesores, mira, las negociaciones con el colegio de profesores duran días, porque se las saben todas, o sea, cuando uno está entrando, ellos ya han ido 20 veces y vuelta a los últimos 45, 50. Entonces, aquí tendremos que ver equilibrio. Yo creo que hay que poner gente mañosa en el subsecretario, derechamente. Y cuando me refiero mañoso, me refiero a personas con muñeca política que tengan experiencia en negociaciones y tengan experiencia en legislación y en gobernar. Eso, y también van a haber compensaciones políticas seguramente hacia apruebo de dignidad, hacia los sectores más duros que quedaron fuera de esta pasada. Claro, probablemente en ese sector todavía no hay mucha gente que tenga esa muñeca o la experiencia. No, eso van a sacarlo de la ex concertación, de ahí es donde está. María José. Sí, yo creo que es lo mismo. Mira, yo creo que los subsecretarios terminan. Esto para mí siempre es como una serie de vasos comunicantes, donde uno puede apretar más en un lado, pero tiene que soltar más en el otro. Entonces, aquí yo creo que también los subsecretarios van a cumplir ese rol. Por una parte, una compensación política respecto de algunos sectores que pueden haberse sentido un poco desmedrados en la elección de los ministros. Por otro lado, un equilibrio técnico. Efectivamente, los ministros que tienen más, digamos, que son más representativos en términos simbólicos, necesitan ejecutores, necesitan técnicos que puedan, ¿no es cierto?, llevar a la cancha esas ideas, digamos, o esos objetivos que tenemos planteados, y también creo que hay un equilibrio que tiene que ver también generacional, no solamente con la experiencia, sino que también tiene que ver con haber pasado por determinadas experiencias o por tener más cercanía con determinada gestión. Entonces, si tú me preguntas al final, ¿qué rol van a cumplir? Es el de equilibrio, ¿no es cierto? Un equilibrio que está siempre orientado, y yo no olvidaría nunca, pragmáticamente a la ejecución de ese programa, pero hacerlo, diría yo, con los menos costos posibles. Y esos menos costos significa, por un lado, no, digamos, generar expectativas que no puedan cumplirse, pero por el otro lado, no abrir flancos por donde puedan entrar balas. Y yo creo que ese juego es el que están, digamos, en este minuto ejecutando. Una última cosa para cerrar, a propósito de la necesidad de apoyo a los ministros que se han nombrado. En el caso de la ministra de Salud, que si bien ha sido muy aplaudida por distintos sectores, ella no proviene ni del mundo político ni gremial. Entonces, puede que necesiten ayuda adicional en temas comunicacionales, pensando que por el COVID, que todavía no nos suelta, va a tener que estar muy expuesta a dar declaraciones muy seguido y que los mensajes se escuchen, ¿se entienden bien, Axel? No, o sea, perdona, Begoña tiene más experiencias que muchas de las personas que están actualmente en el gobierno. O sea,
ella trabajó en el Ministerio de Salud con Carmen Castillo, es una persona que tiene una amplia expertise, lo que pasa es que uno no la conoce, que es distinto, pero ahí va a estar arropada porque esa es una designación de ISCA, o sea, y ahí van a operar de memoria, o sea, Begoña no llega ahí porque le entregó el currículum a alguien, ahí son parte de los equilibrios dentro del gabinete, y yo creo que alguien que va a estar absolutamente respaldado por ISCA y su equipo. Yo de ahí no me preocuparía. Yo me preocuparía, por ejemplo, de la subdere. ¿Qué va a pasar con la subdere? Porque la idea, por lo que tengo entendido, es que los delegados presidenciales, entre comillas, conversen con los gobernadores regionales, y ahí se va, para tratar de administrar todo este cuento, ¿sí? No es fácil. Y poner atención sobre todo en la designación de los delegados presidenciales en la Araucanía y Biobío, y en Arica, o sea, en la región donde están pasando las cosas más heavy desde el punto de vista del conflicto social, y poner atención ahí cómo no operar. Y también para ver un poco en qué está la Subsecretaría de Interior y de Prevención del Delito. Es decir, resumen, yo me dedicaría a ver qué va a pasar en el MOP, Educación, y en el comité político y cuáles van a ser los secretarios, porque ahí se necesita mucha expertise. María José. Oye, yo para cerrar, solo diría que efectivamente hay una palabra clave, que es la que dijiste tú, y es el tema comunicacional, porque obviamente no solamente respecto de el juego entre las expectativas o los plazos, digamos las maneras o las etapas en que se vayan cumpliendo las promesas, sino porque lo que está muy claro es que esta es una ciudadanía que está invitada a participar, que en esa participación también está invitada a ser parte de comprender el por qué o no se puedan ir logrando ciertas metas o los ritmos. Y yo creo que en ese sentido la comunicación, y cuando digo comunicación no solamente comunicar bien, sino que las formas, las plataformas, de hecho lo decía Camila Vallejo, creo que también era, en términos de usar las redes sociales, en términos de ser un gobierno que a partir de la comunicación, de las plataformas de comunicación, pueda hacer parte de esta ciudadanía que está comprometida obviamente con ello. Entonces yo creo que ahí hay temas técnicos, temas políticos, temas comunicacionales. Lo único que me parece a mí clarísimo es que el desafío es muy difícil, o sea, muy difícil, que el 11 de marzo efectivamente, otra cosa es con guitarra, y que si bien el primer pitazo yo diría que ha estado bueno y que la cuenta corriente se está llenando, veamos cómo seguimos y cómo gastamos los ahorros que hasta ahora tienen. María José, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. También, Axel, muy interesante este barrido. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. Muchas gracias a usted. Gracias, Axel, por estar también. Chao, María Gracias, José. Bárbara. Muchas gracias a los dos, que tengan una muy buena semana. Nosotros seguimos muy atentos a cómo va evolucionando todo esto. Vamos a estar conversando con ministros, por supuesto, aquí en emol.com.